Todos tienen hoja para que cantemos. Vamos, 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 pastorcito, vamos a Belén, iremos todos sabios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Vamos, 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 pastorcito, vamos a Belén. Iremos todos sabios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrellas y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcito, vamos a Belén, iremos todos a Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Buenos días para todos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a esta solemnidad de la Epifanía del Señor, su manifestación a todas las gentes. Como los magos, también nosotros hemos llegado hasta aquí, guiados por la estrella de nuestra fe, y aquí nos encontramos con el Señor. Ofrecemos la Eucaristía por las intenciones y necesidades de nuestro obispo diocesano, Monseñor José Roberto, por la diócesis de Buga, por quienes nos piden oración, y también oramos en sufragio por Hugo Ocampo Ceballos, intención de la catedral. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que nacido de María la hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría nos unimos en el canto a una voz. Gloria a Dios
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Padre Santo, que revelaste en este día a tu Hijo a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de la aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estará radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti,
y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Todos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Tarsi y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor todos. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Dios. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor. Aleluya, aleluya, de la fiesta del Señor todos. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Si alguien quiere confesarse, en la capilla del Santísimo está el sacerdote. Cantábamos en la respuesta del Salmo, en la antífona: se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Esa es la síntesis de todas las lecturas. Generalmente, y esto ténganlo presente, generalmente la respuesta del Salmo los domingos es como la idea central de la liturgia de la palabra. Y por eso la Iglesia nos pone esa pedagogía de repetir después de las estrofas del Salmo esa antífona para retener en la memoria. ¿Por qué es la síntesis? Explico. La Navidad, que celebrábamos hace 15 días, es, además del nacimiento en la carne del Hijo de Dios, es su manifestación al pueblo de Israel. Recuerden que el Evangelio de San Lucas, que se lee esa noche, nos dice que había en esa región unos pastores velando sus rebaños al raso, al aire libre. Y fueron los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Es decir, Él viene a su pueblo, a Israel. Él viene a los judíos en primer lugar. Hoy es como el segundo capítulo de la Navidad, porque la Epifanía, la manifestación de Cristo, es también para los demás pueblos. Por eso decíamos, se postrarán todos los pueblos de la tierra. Es decir, la venida de Jesús, su nacimiento, es salvación para toda la humanidad. Cuando la liturgia de hoy utiliza el término gentil, los gentiles, está haciendo referencia a todas las naciones no judías, a todos los pueblos que no adoraban a Yahvé, pero que también de alguna manera buscaban, a veces a tientas, la luz de la fe a través de sus modos de creer. Cuando Él viene, nos muestra el camino correcto y exacto de la fe. El Evangelio tiene muchos detalles. Es una página que a mí personalmente me encanta porque muestra como tantos aspectos muy prácticos para nuestra vida.
En primer lugar, nos dice que llegaron del oriente unos magos. Y aquí ponen la palabra oriente con mayúscula. Y eso tiene una razón. Y explico, fíjense la disposición de la catedral. Hacia dónde mira el retablo, el altar, hacia oriente. Por eso antes del concilio, cuando el sacerdote celebraba en latín, la gente suele decir, el padre le daba la espalda al pueblo. No, miraba a oriente. Y San Lucas nos dice, el sol que nace de lo alto, que viene de allá. Es la manera de decir, miramos la luz de frente a Cristo, el sol que no conoce el ocaso. Por eso al decir que ellos vienen de oriente, es una manera también de decirnos simbólicamente, es que todos los pueblos de todos los puntos cardinales necesitan de esa luz, que nadie puede ser excluido de la alegría de creer. Utiliza el término mago. A veces hemos utilizado mucho el término reyes, los reyes magos. De hecho, las figuritas que hay acá tienen corona. Pero el término del texto sagrado es mago. ¿A qué equivaldría hoy? A dos cosas. A lo que hacen los científicos, los astrónomos, los observadores de los astros, y lo que hacen algunos hoy, los astrólogos, los que dicen que interpretan los astros y todo esto. Conjugaban esas dos realidades en esa época. Por eso la observación que hacen de la estrella confirma, eran observadores de la naturaleza de los astros, pero buscaban también interpretar, y aparece una luz distinta, una estrella especial. Por supuesto que la estrella es Jesús de Nazaret, el Señor. 3 veces, y aquí está el detalle referido a la respuesta del Salmo, 3 veces utiliza el Evangelio de hoy el verbo adorar, adoración. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Después Herodes, y fíjense el detalle, los llama en secreto. Ellos vienen buscando la luz. ¿Qué hace Herodes? Lo contrario, la oscuridad, el que se esconde, el que está en pecado, al que no le interesa la luz de Dios, sino brillar él. Pero también dice, averigüen para yo también ir a adorarlo. Y finalmente dice el evangelista que cayendo de rodillas, los reyes, los magos, lo adoraron. El verbo adorar, la expresión bíblica significa literalmente postrarse, tirarse por tierra. Es el reconocimiento humilde de la criatura, de la grandeza y magnificencia del Creador. Por eso cuando el hombre se siente de verdad hijo de Dios, nunca pierde la virtud de la religión, es decir, esa capacidad espiritual de buscarlo, lo que hacemos en la Eucaristía, de admirarse por su grandeza, cultiva el temor, o sea, el respeto a Dios, el cuidado para no caer en pecado. Pero también la postración es signo de humildad. Ustedes recuerdan que cuando uno se ordena sacerdote, hay un momento en la liturgia, cuando se cantan las letanías, que el candidato se postra boca abajo, no se acuesta, se postra, para decir, Señor, toda mi vida está en tus manos. Quien adora, confía, pero confía en el único que puede salvarnos y en el único que se merece nuestra alabanza, Dios únicamente. Qué bonito pensar que también a través de nuestra vida muchos tendrían que llegar a conocer a Dios y adorarlo. Por eso estos magos, representando a todas las razas de la tierra, para hoy, para nosotros, representan a tantos gentiles, o sea, tanta gente que incluso habiendo recibido el bautismo, se alejaron. Viven en las ramas, viven tal vez buscando a Dios a tientas, no una estrella, sino tal vez una luz artificial, donde no van a encontrar la dicha.
Finalmente, el texto nos muestra los dones que le traen a Jesús. No lo sabemos de memoria. Oro, incienso y mirra. Y cada uno tiene un sentido. El oro, porque es el Rey, el Señor de señores, el que se merece lo mejor de nuestra parte. El incienso, que nos evoca la liturgia solemne. El Apocalipsis dice, el incienso es la representación de las oraciones del pueblo que se elevan hacia Dios, pero es el signo de adoración a la divinidad. Y la mirra nos recuerda que Él es verdadera y plenamente humano como nosotros. En la Pasión leemos en Semana Santa que cuando fueron a preparar el cuerpo de Jesús llevaron unas 100 libras de una mixtura, de una mezcla de mirra y aloe. El aloe es la sábila, para preservar, para cuidar. Todo eso se conjuga diciendo, adoramos al verdadero Dios hecho carne, Jesucristo, que viene a nosotros, que viene a traernos la alegría de la fe, a hacerse compañero de camino. Él viene a compadecerse de nuestro sufrimiento, de nuestros límites, de nuestras fragilidades. Cuando uno entiende esa realidad de la Navidad y de la Epifanía, tendría que postrarse como estos hombres, llenos de inmensa alegría, porque encontrarse con Jesucristo es encontrar la alegría de creer, la salvación, el perdón auténtico de los pecados, la renovación integral de nuestro corazón y de nuestra mente. Seamos luz para los demás, no tinieblas. El mundo de hoy, nuestra sociedad, en nuestro entorno, en la diócesis, tanta violencia en Buga, en Tuluá, cuántos signos de muerte, cuántos quieren extinguir la luz del Evangelio. Y sin Dios, el hombre se vuelve un monstruo. Seamos luz para todos. Amén. Confesemos nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu, unidos como iglesia. Digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acerquémonos al Padre con corazón humilde en el día en que nos revela el misterio de su Hijo unigénito y supliquémosle diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia Universal, para que en un mundo dividido por guerras y discordias, sea la estrella que ilumine el camino hacia Dios y el signo profético de la unidad y la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos aquellos que hoy han sido iluminados por la fe, para que también ellos conozcan a Cristo y guiados por el Espíritu Santo, sigan el camino que por Él señalado, oremos. Escúchanos, Señor. Por las familias cristianas que al acoger la palabra de Dios como su alimento, se conviertan en luz y guía de todos sus miembros en la búsqueda y el encuentro con Jesús, oremos.
Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que al encontrar a Jesús, luz viva y verdadera, asumamos la misma actitud de los magos de Oriente. Vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas, y cayendo de rodillas lo adoraron. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos por nuestro obispo, por el clero, por la santificación de los sacerdotes, por la diócesis, por cada familia de nuestra comunidad y también en sufragio por Hugo Ocampo Ceballos. Oremos. Escúchanos, Señor. En silencio, presentémosle al Señor nuestras necesidades. Padre nuestro, escucha nuestras súplicas y concédenos que también nosotros, como hijos de la luz, podamos llevar una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense. De la hoja de canto, el número 6. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae, Belén. Que los ángeles tocan, que nueva me trae, recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcillo, voy a llevar al portal, queso, manteca y vino, Belén. Que los ángeles tocan, que nueva me trae, Belén. Que los ángeles tocan, que nueva me trae. Campanas sobre campanas y sobre campanador, asómate a la ventana, porque ha nacido Dios. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Recogido tu rebaño, a donde más pastorcillo, voy a llevar al portal de queso, manteca y vino, Belén. Que los ángeles tocan, que nueva me trae, Belén. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza de su nombre, por su bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que mires propicio los dones de tu iglesia, que no te presenta oro, incienso y mirra, sino a aquel que por estos mismos dones se manifiesta, se inmola y se da como alimento.
Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el hemos corazón. levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor Dios Del del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Vencedor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de toda esta familia que has congregado en tu presencia en el día santo en que tu único Hijo, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne, hecho hombre. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Hugo Ocampo Ceballos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con la alegría de la fe, de la luz de la fe recibida en el bautismo que nos pone en relación con Dios Padre, orémosle como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz con ustedes, la paz de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Todos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vimos su estrella al oriente y vinimos con regalos a adorar al Señor. De la hoja de canto, el número 17. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Los pastores
pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Los reyes vienen también con incienso, mirra y oro, ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Los reyes vienen también todos a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Todos. Tutai. Tutaina tuturuma turuma, tutaina tuturumaina. Oremos. Que tu luz, Señor, nos prepare siempre y en todo lugar para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Amén. Hugo Ocampo Ceballos y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Padre que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre ustedes y afiance sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él, a todos ustedes, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, los haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine su peregrinación por este mundo, lleguen a encontrarse con Cristo, luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella,
contemplaron con inmensa alegría. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en Damos paz. gracias al Señor. Feliz semana para todos. Gracias, Padre, también por usted. Mañana hay misa de 5 y luego 6:30 de la tarde. La hoja de canto número 12, una vez terminada el canto, nos regresan las hojitas para la próxima Eucaristía. Dios los bendiga. Cantemos todos. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve, reina y madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella